leemos en el capítulo 14, donde esos 3 ángeles proclamaban un mensaje para los últimos días. Amén. Y había uno, el primer ángel, que salió predicando a todos los moradores de la tierra y que decía que temieran a Dios, que le dieran la gloria, porque la hora de su juicio había llegado. El segundo ángel decía: ha caído la gran Babilonia, ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. 3 ángeles con esos mensajes de predicación, de advertencia y de juicio, de la consecuencia por adorar a la bestia, por seguir a ese anticristo. En el capítulo 15 veíamos la tierra es cegada, y decía que venía uno en una nube semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro, pero en su mano tenía una hoz aguda. ¿Se acuerda de la hoz? Y allí el Señor metió esa hoz en la tierra y la cegó. Y habla del juicio severo de Dios para ese tiempo de la gran tribulación. También salió un ángel del templo de Dios en el cielo, también con esa hoz aguda, y también la metió en la tierra, la arrojó y vendimió la viña de la tierra y echó esas uvas en el lagar, que es el valle de Megiddo. Allí se acuerda que el río Éufrates va en esa sexta copa de ira, se va a secar para que pasen esos poderosos de las naciones que vienen a pelear contra Jehová de los ejércitos y su Hijo, el Señor Jesús, pero no podrán. Y fue pisado el lagar, allí fuera de la ciudad, en Megiddo, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, y ese valle se llenó de sangre, y allí Isaías nos dice que esas vestiduras del Hijo del Hombre, del Señor, del Cordero, fueron enrojecidas, llenos de la sangre de todos esos reyes impíos que vinieron influenciados por el enemigo, por la bestia, pero quien lo permitió fue el Cordero. También veíamos las copas de la ira. La primera copa que derramó el ángel, cuando la derramó acá sobre la tierra, sobre el hombre, fue una úlcera maligna y pestilente. A todos aquellos, a todos aquellos que tenían la marca de la bestia y lo adoraban. A los que no tenían la marca, no cayó esa copa de la ira. No les alcanzó ese juicio. El segundo ángel derramó la copa sobre el mar y las aguas fueron hechas sangre. Y todo ser viviente del mar murió. Ya allí, ¿verdad? El transporte, la pesca, ya no va a surgir, ya no va a ser ese efecto, el turismo, toda esta parte que influye en la economía. El tercer ángel derramó esa copa sobre los ríos, sobre el agua dulce, y dice que el ángel, ese derramamiento, esa agua llena de sangre, es por el derramamiento de la sangre de los profetas, que también el Señor en ese juicio le va a hacer beber a esos impíos por toda esa injusticia, por toda esa calamidad, esa persecución que he hecho contra los santos de Dios, beberán esa sangre. El cuarto ángel la derramó sobre el sol, y el sol arderá de tal manera que quemará la piel del hombre, se quemará la hierba, los animales. Mire, todo esto tan profundamente doloroso de lo que va a suceder aquí en la tierra, y por eso es que debemos escuchar la voz de Dios y su llamado, de que si hay alguien que nos visita esta noche,
pueda entregar su corazón al Señor y entender la palabra para no vivir esta. El quinto ángel la derramó sobre el trono de la bestia y se volvió tinieblas, se volvió oscuridad la tierra, pero con todo y eso y el dolor de las úlceras blasfemaron contra el nombre de Dios. El sexto ángel derramó esa sexta copa, como les decía hace breve momento, y se secó el río Éufrates para que pasen esos poderosos, para que lleguen a ese valle. Para allí van a enfrentar, tener el descaro de enfrentar a Dios y a su Hijo, al Señor Jesucristo. Por último, Satanás, la bestia, de la boca de él, de la boca de la bestia y del falso profeta, enviará espíritus de manera de rana. Son espíritus de demonio para influenciar sobre esos reyes, para que vayan y crucen allá en ese Medio Oriente donde estaba ese río Éufrates y vayan al valle de Megiddo. Allí será ese lagar donde Dios los enfrentará. ¿Y quién ganará esta batalla? Jehová de los ejércitos. Porque por último, esa séptima copa, el ángel la derramará sobre el aire. Imagínense toda esa contaminación. Y allí en este capítulo el Señor dice, hecho está. Y les decía yo que esto me llevaba a cuando el Señor murió en la cruz, que dijo, consumado es. Hecho está. Se ha hecho, se ha cumplido. Y va a haber truenos, relámpagos, y va a haber un terremoto como nunca lo hubo sobre la tierra. Y que va a caer, estudiamos que van a caer granizo del peso de un talento. Y el estudio dábamos que un talento pesa entre 34 a 75 libras o más. Muchos dicen que 90 a 115, pero es más de 75 libras, más de 34 kilos. Entonces imagínense esas rocas, porque es algo grande y pesado, ese granizo que va a caer sobre la tierra y matará a esos impíos que pretenderán enfrentar al Señor, que no van a poder. Así que esa batalla está ganada, y aplauda a Dios por esto, amén. Aplauda a Dios. Y allí pasamos al capítulo 17, la condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, el ángel, uno de esos 7 ángeles que derramó una de esas 7 copas de ira, vino a Juan y habló con él y le dijo 2 cosas. Le dijo, ven acá y te mostraré la sentencia. Le mostró la sentencia y le mostró a esa ramera también sentada sobre muchas aguas. Entonces le muestra la sentencia contra la gran ramera. ¿Pero qué es la gran ramera? Ramera significa una mujer que se prostituye a cambio de dinero. Cuando se prostituye a cambio de algo, de un poder terrenal. Y esto tiene que ver con iglesia, esto tiene que ver con la parte espiritual, esto tiene que ver con el sistema religioso. Se tome nota allí. Esa gran ramera tiene que ver con iglesia, no con la iglesia de Dios, con iglesia, con un sistema religioso. Y a medida que vamos avanzando, usted va a entender. Entonces, la prostitución o el trabajo de una ramera, ¿verdad? Que es una fornicación y simboliza la idolatría o la apostasía religiosa. Entonces, nosotros, como iglesia de Dios, nosotros la iglesia de Dios, en este ejemplo que voy a poner, no podemos idolatrar imágenes, no podemos ser apóstatas, negar
de lo que ya hemos aprendido, de la fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo manejo esta fe? La fe que te da Dios por don, la fe que es por escuchar la palabra de Dios, de entender la palabra, adquirir conocimiento y tener entendimiento. Ya estamos entendidos, no podemos volver atrás, tenemos que proseguir a la meta. Entonces no podemos ser idólatras, no podemos fornicar. Entonces hay iglesias que fornican contra Dios. Esta iglesia se decía que era la novia de Cristo, pero se prostituyó con el sistema del mundo. Este sistema religioso debe servir y adorar a Dios nada más. Nosotros como iglesia, como sistema religioso, solo debemos servir y adorar al Dios Altísimo, al Rey de Reyes, al que murió por nosotros. Pero esta iglesia, la gran ramera, no está sirviendo, adorando a Dios. Está sirviendo a dioses baales y está fornicando. Damos gracias a Dios porque Él llamó nuestra atención, porque pudimos volvernos a Él y porque pudimos salir de esa fornicación. Entonces, la que está sentada sobre muchas aguas, y Apocalipsis 17:15 nos dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Amén. Está sentada sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. O sea, que es un imperio que alcanza, ¿verdad?, a todo el mundo. Juan ha sido invitado a mirar esa sentencia o el juicio sobre el sistema religioso mundial falso. El ecumenismo habrá hallado su máxima expresión. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo promueve la unidad de los cristianos, de los creyentes cristianos. Pastora, pero eso no está mal. Lo que está mal es que están queriendo pluralidad. Que todo el que se hace llamar cristiano, todo el que se hace llamar cristiano, que no tiene una vida en santidad, que está fornicando contra Dios, no estamos hablando ahorita de placeres sexuales en lo natural, sino en lo espiritual. Poníamos el ejemplo de lo natural para que lo viera y lo entendiera en lo espiritual. Entonces, ese pluralismo, que todos pueden ser introducidos, nosotros debemos ganar las almas para que se conviertan como un día nos ganaron a nosotros, o como Dios nos llamó a nosotros, y nos convertimos entendiendo que el Señor había muerto por nosotros, había derramado su sangre, le aceptamos y allí entró a morar el Espíritu Santo de Dios y empezó a hacer la buena obra. Entonces, el ecumenismo se encarga de esa unidad. El Señor trabajó por esa unidad y ni aún eso sucedió. En el corazón de Dios anhela una unidad del pueblo de Dios, pero una unidad del pueblo de Dios, no una unidad del que se hace llamar cristiano. Porque entonces, si hay una unidad del que se hace llamar cristiano, entonces allí va a haber idolatría, allí va a haber no una sana doctrina que enseña muchas cosas. Por lo menos se ha escuchado la doctrina del botón, que si usted no usa el botón hasta aquí, usted no va a ser salvo, se va para el infierno, y eso es una mentira, eso es una falsa doctrina, eso no aparece acá, eso son costumbres. Y vemos a los judíos por allá en el Medio Oriente que se tapan, y o sea, la Biblia nos habla de vestir decorosamente. La doctrina de la falda, si no usa falda larga, entonces usted se queda. O sea, ¿cómo va a haber un ecumenismo trayendo unidad en todo el que se hace llamar cristiano? Los adventistas dicen que son cristianos y hay cosas, doctrinas que no están bien. Los masones, los mormones, católicos, evangélicos, todos nos hacemos llamar cristianos, pero en realidad nosotros lo que somos es hijo de Dios. Dios no viene por religiones,
Dios viene por sus hijos, por su iglesia, por la novia, por el que vivió en santidad, por el que cuidó esta salvación con temor y temblor. Por eso que tuvimos relación con Él. Y en el nombre de Jesús, yo sé que todo entendimiento en esta hora sobre cada uno de los que nos escuchan. En el nombre poderoso de Jesús. Y Martín Lutero lo quieren pasar, quieren que desaparezca ese estudio de él, que es cuando se levanta y estudió la Biblia y envió 95 tesis diciéndole a la iglesia en Roma: esto es así, ustedes no están cumpliendo con esto, ustedes no están cumpliendo con esto. Dicen que él es un fanático excéntrico. No era fanático excéntrico, es que él quería estar como la iglesia de Filadelfia, hacer las cosas bien para estar en el arrebatamiento. Y así queremos estar todos, como la iglesia de Filadelfia. Y que el Señor nos halle en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Entonces esta reforma, iglesia de Dios, esta reforma debemos pregonar para que muchos de aquellos que aún no ha caído ese velo y están de donde nosotros vinimos, decirle: busca la reforma de Martín Lutero. Aleluya. Y allí entenderán muchas cosas, y primeramente la palabra de Dios, que es totalmente cristocéntrica. Amén. De decirle que el evangelio de Dios es poder. Amén. Y es poder para salvación. Amén. Aleluya. Son buenas nuevas de salvación. Dicen que aún entre los evangélicos se habla de olvidar las diferencias doctrinales. Yo me niego a eso. Por eso digo que hay títulos. Que si es esto, que si es esto. Somos hijos de Dios. Creo en el evangelio de Dios, predico el evangelio de Dios, pero no me uno a esos apóstatas que están negando de la fe de Dios, de lo que ha hablado Dios en su palabra, que están teniendo una liviandad para reunirse, para sentarse y olvidar diferencias doctrinales, y que todas las iglesias, todas, como se llamen, y llamados y decirse, llamarse cristiano, unirse. Pero déjeme decirle que para el tiempo de la tribulación eso va a suceder. Ahora debemos ser esos Martín Lutero de este tiempo. Aleluya. Ahora debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de seguir predicando y ganarnos las almas para Él, para que sean salvas. Allí debemos tener presente nuestra familia, nuestras vidas, nuestra alma, cuidar esta salvación, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, porque Dios no hizo acepción de personas. Entonces, este sistema religioso mundial falso será contrario a Dios, por lo apóstata, por lo idólatra, por lo mentiroso, porque recuerden que Él va a llegar con paz, pero todo será un engaño. Y muchos le adorarán, dirán: wow, este sistema mundial del anticristo fue lo mejor, lo que hablaba aquella gente, que ya vamos a estar en el cielo, eran puras palabrerías. Mira, tenemos aquí, tenemos riqueza, hay paz, podemos comprar, vender, hacer los mejores negocios. Oye, este es el año de oro. Pero no va a ser así, va a durar poco tiempo, va a durar 3 años y medio, porque al tercer año y medio se acabará la adoración a Dios, porque el anticristo se sentará en la iglesia de Dios y querrá que lo adoren como Dios, y aún se le hará imagen. El Señor reprenda al diablo. Versículo 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Entonces, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra han fornicado con esta ramera. ¿Qué quiere decir eso? Que se han prestado para sus prácticas, que se han prestado para su creencia. ¿Y sabe por qué ha pasado esto? Y esto me lo revela ahora mismo el Espíritu Santo. Por no leer el manual de vida, por no leerlo, por tenerlo abierto en el Salmo 91 como superstición. Eso no hace nada. Abrir la Biblia y ponerla en el Salmo 91
es superstición y deshonra y desagrada a Dios. La Biblia, manual de vida, es para escudriñarlo, es para leerlo, es para estudiarlo como lo estamos haciendo ahora mismo, para tener conocimiento en Cristo y andar entendidos y temerosos de Dios. Dice que esos moradores y esos reyes se han embriagado con el vino de esa fornicación. Contratan los servicios de esa ramera, contratan los servicios de la iglesia, de esa iglesia, no de la iglesia de Cristo, porque esa iglesia se hizo llamar la novia de Cristo, pero se prostituyó. Y dice que fue cuando el gobernador Constantino que se prestó, y hubo ese matrimonio entre lo religioso y el Estado, y eso no debe existir. La iglesia debe abstenerse, orar por los gobernantes, predicarles y que ellos se conviertan, aleluya. Y si alguien del pueblo de Dios, Dios permite allí, como José cuando el faraón, como Daniel en Babilonia, de usarlos dentro del gobierno para hacer luz, para predicar, para hacer que se conviertan, para ver el testimonio de verdaderamente que hay hijos de Dios que tienen santidad y temor a Dios, pero solo bajo esa autoridad de Dios, bajo esa permisología de Dios. Porque hay unos que inventan, hay unos cristianos que inventan porque quieren, y entonces no, yo tengo que trabajar para el gobierno porque yo tengo que meterme en el gobierno. Es solo bajo la voluntad de Dios. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y Juan vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Que sabemos, esta bestia, el anticristo, apoyará por un tiempo a la ramera. Mira su falsedad. La ramera se confiará de ese anticristo, pero eso lo va a permitir Dios, porque recibe de lo que ha sembrado. Entonces dice, siembra truenos y cosechará relámpagos, cosechará tormentas. Apoyará por un tiempo a la ramera o al sistema religioso mundial falso, solo hasta conquistar el mundo. Después que él vea que la ramera, que esta iglesia le apoyó y que él pudo conquistar el mundo, el anticristo utilizará a la ramera solo para lograr sus fines. Esta ramera, ¿verdad? Esta bestia escarlata, perdón, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Se recuerdan que nos pasamos por este capítulo 13 y allí salió del mar esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y el Señor aquí la vuelve a nombrar por medio de Juan en el Apocalipsis. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Las prostitutas del primer siglo vestían así para engañar a los ingenuos. Hoy día no podemos ser ingenuos espirituales. Cualquier vestimenta de sacerdocio no nos puede engañar. Entonces, si los demás se prostituyen, no se prostituye usted, trate de recargar a esos que están prostituidos. Estaba vestida así. ¿Y qué significa esto? Riqueza material. Y tenía un cáliz de oro, que significa riqueza material. Apocalipsis 3, versículos 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén.
está leyendo el mensaje de la Odisea. ¿Se acuerdan que era esa iglesia que estaba tibia, que el Señor le decía, mejor es que seas frío o caliente, pero no que seas tibio porque te vomitaré de mi boca? No podemos ser como esa iglesia, vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, porque tiene muchas riquezas y nuestros ojos se fíen en eso. Si tiene mucho oro, mucha riqueza que ayuda al necesitado a nivel mundial, que hay bastante necesidad, que los niños están muriendo, los jóvenes, adultos, por el hambre que hay en muchas naciones. Y dice que ese cáliz de oro estaba lleno de sus abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y como lo dice a la iglesia de la Odisea, que dices que eres rico, pero en realidad eres pobre. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ese oro de la gran ramera no es oro refinado en fuego, es un oro por lo material, no es un oro de la riqueza espiritual, aleluya, que tiene la iglesia Amén. de Dios. El versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio que Dios nos está revelando hoy, iglesia. Un misterio que te están revelando para tener entendimiento. Ya tú no puedes ser engañada. Ya tú estás adquiriendo ese conocimiento pleno para seguir firme y para ganar a tu familia y a todos aquellos que Dios va a poner en tu camino. Eso sí, ganarlos bajo el entendimiento y la sabiduría de Dios, con su amor. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, que viene de Babel, ¿se recuerda en el Antiguo Testamento? Que allí inició toda práctica idólatra, donde por la necedad de los hombres que no tenían a Dios, quisieron ir con su propia intención necia de hacer una torre que llegara hasta el cielo, sin dirección de Dios. Y desde ese tiempo hasta acá, el hombre sigue emprendiendo obras sin dirección de Dios, sin aprobación de Dios, pero eso quedará en la nada, no servirá. La grande y la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La grande porque el anticristo extenderá allí esos tentáculos y gobernará al mundo. Y como le dije antes, con el apoyo de la gran ramera, pero luego la va a rechazar. Este sistema mundial estará corrupto hasta la médula, estará lleno de pecado, de abominaciones, y allí le subrayé la tierra, en toda la tierra. Los moradores de la tierra se embriagarán por ese vino de su fornicación, del pecado, de la lascivia, de lo fácil. Porque seguir un camino angosto para ellos no es fácil, es mejor el pecado, es mejor adorar a la bestia. Pero allí recibirán su recompensa por darle la espalda a Dios, por no escuchar la predicación. Versículo 6. Juan vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando él la vio, quedó asombrado con asombro. Y antes de leer esta parte, el ángel le dijo a Juan, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Este sistema religioso mundial falso perseguirá y asesinará a los fieles seguidores de Cristo durante la tribulación. Juan está viendo a esa ramera que apoya el sistema mundial del anticristo, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Aquellos muchos que se hacen llamar cristianos persiguen a la iglesia de Dios, a los santos de Dios acá en la tierra. Ebria, porque tal es la sangre que se ha derramado de los escogidos de Dios. El falso cristianismo siempre, como lo dije, ha perseguido a los verdaderos creyentes, pero ninguna persecución se compara,
se compara con la persecución del sistema religioso mundial falso en los días de la tribulación. En los días de la tribulación, los santos de Dios, los escogidos, van a ser aún más perseguidos que estos tiempos que vemos que muchas naciones son decapitados, le dan muerte por hablar de Cristo, por decir que creen a Cristo y le siguen. De gracias a Dios porque acá podemos servirle abiertamente y estamos esperando esa venida. El versículo 8. La bestia, que es el anticristo, que has visto, Juan, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que no era y no es ni será. La bestia, el anticristo que el Juan vio, era, porque él inicia con ese tiempo de paz, ¿verdad? Y fue. Mucha gente creyó en esa mentira, en ese inicio de la tribulación. Y no es, porque luego él se quitará esa máscara y perseguirá a los creyentes de Dios. Irá a su condenación eterna en el lago de fuego. No será más, porque irá a esa condenación eterna en ese lago de fuego. Y subió de ese abismo para perdición, para que los moradores de la tierra creyeran en él. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y de gracias a Dios, porque antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos conocía. Amén. Desde la fundación del mundo, Él te escogió. Amén. Y aún hoy día, en la predicación, muchos se convertirán y serán sus nombres escritos en ese libro de la vida. Amén. Amén. Entonces, esa bestia que era y no es, estos moradores que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, se asombrarán viendo que la bestia era o fue y no es. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Mira esta advertencia aquí. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Y cómo adquirimos sabiduría? La pedimos a Dios. Y si se la pedimos a Dios, Él nos las dará. Entonces esto es para los entendidos de Dios. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hay muchos que quizás que dicen que por sabiduría no hay que especificar mucho, porque salen en redes, porque quizás lo dejan de tarea y quieren obviar esto. Y dicen que no quieren hacer conjetura, pero aquí no estamos haciendo ninguna conjetura, porque no es una opinión de datos supuestos. Estos no son datos supuestos, estos son datos reales, no son ficticios, porque usted y yo lo vivimos, porque usted y yo lo podemos constatar tal cual como lo dice la palabra. Entonces es conocido que la ciudad de Roma está sentada sobre 7 colinas, situadas al este del río Tíber. ¿Y cuáles son esas 7 colinas? Porque debemos ser entendidos en la palabra y geográficamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos, dónde está situado. Esas 7 colinas, una es el Aventino, el Capitolino, y ve las alturas que tiene, porque son colinas. El Celio, el Esquilino, el Monte Palatino, el Quirinal y el Piminal. Esas son las 7 colinas donde es conocido que la ciudad de Roma está asentada. Aquí usted sabe que su pastora siempre le trae un poquito más geográficamente en este pequeño mapa. Ve usted acá esas 7 colinas donde está asentada Roma. ¿Y qué nos dicen los estudiosos? Que aquí operará, allí operará el trono del anticristo. Y desde allí dominará a todo el mundo, porque él se está apoyando de la iglesia, de esa gran ramera. Versículo 10. Y
Fíjese que si nos vamos al versículo anterior, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas, ¿verdad? Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, las 7 cabezas. Y también, aparte que son 7 montes, y hay un enlace allí, son 7 reyes. 5 de ellos han caído. La Biblia es clara. Y cuando vengan, es necesario que dure breve tiempo. Tenemos que predicarles, tenemos que guiarles con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, diciéndole la verdad para que caiga el velo y vengan y busquen del Señor y adquieran el conocimiento y ellos vayan y les prediquen a otros y ganen también a sus familiares. Así que Dios reprenda al diablo toda boca que Satanás está enmudeciendo en el nombre poderoso de Jesús. Uno que es ese imperio que es hoy día, es el imperio romano. Lo dice la Escritura. Y bajo el conocimiento histórico, usted lo debe saber. Y dice, y el otro aún no ha venido. ¿Y cuál es ese imperio que no ha venido pero va a venir? El imperio del anticristo. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y que todo le obedece y que es escudo alrededor nuestro. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7, y va a la perdición. Antes de morir, reinará sobre el 7º imperio mundial. ¿Se acuerda que él sufre una herida? Y de manera ficticia, porque es una mentira, él resucita y hace ver que es ese Mesías. Entonces, para ese momento, antes de la herida, él reinó ese 7º imperio mundial. Pero luego que pasa esa herida, porque no voy a decir que resucita, luego que hace esa mentira, está el 8º imperio. Viene ese 8º imperio de él, de maldad y de perdición. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. La Biblia es clara, 10 naciones que aún no han recibido reino, pero por una hora. ¿Por qué por una hora? Porque será breve tiempo, porque harán alianza con el anticristo. Recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, de unirse a la bestia, de hacer alianza, de creer que porque se alíen a este anticristo van a tener riqueza, poder, van a tener lo mejor y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, ¿se recuerda de la batalla de Armagedón? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, aleluya, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles, aleluya. Usted es un elegido y fiel, le dice hoy Dios. ¿Usted tenía una descripción de usted? ¿Usted tenía alguna identidad? Sí, como hijo de Dios, ¿verdad? Como le hemos enseñado, yo también. Pero hoy Dios te dice que eres un hijo y una hija de Dios elegida, aleluya, porque Él te eligió y hoy te dice que eres fiel. Tu espíritu hoy profetizo que será fiel. Dios lo ha dicho esta noche, serán fieles, fieles a la Escritura, fieles a esta palabra, fieles a Dios, a sus pastores y a su iglesia. Mi Redentor vive, aleluya, porque no podemos adulterar. Si Dios te trajo a una tierra deseable, si Dios te trajo a una tierra fértil, aleluya, tú debes ser fiel en esa tierra, porque esa tierra fue la que te llamó, porque en esa tierra te bendecirá, y esa tierra es mi Redentor vive, porque ahí fue donde te llamó, porque ahí es donde estás siendo formado, porque allí tus pastores y tus líderes es que te han atendido. No escuches voces contrarias. Fiel te ha llamado Dios, y así va a estar tu espíritu, tu alma, tu mente y tu corazón, aleluya. Versículo 15. Me dijo también, el ángel le dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones
y lenguas. ¿Se acuerdan que ya veníamos dando la descripción de acuerdo a Apocalipsis? Este es el versículo. Entonces, ese sistema religioso mundial falso, apoyado por el anticristo, hallará aceptación en la población incrédula de todo el mundo durante la tribulación. Todos aquellos incrédulos que no han creído en el Señor, o que dicen Señor, Señor, y su corazón de verdad no se ha convertido a Él, su corazón no está en Él, no está en la palabra, no está en hacer la obra. Esos incrédulos que no siguieron a Cristo, que rechazaron la verdad, la muerte, el derramamiento de sangre, su Espíritu Santo, todos esos van a seguir ese sistema religioso mundial apoyado por el anticristo. El 16, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, y estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne, y la quemarán con fuego. A la mitad de la tribulación, a esos 3 años y medio, se volverá el anticristo en contra de este sistema religioso mundial, y lo odiarán. Dice que lo desnudará, lo desolará, devorarán sus carnes y la quemará con fuego, ese sistema religioso mundial, por haber apoyado al anticristo, por no haber predicado el evangelio a esta iglesia, por no haberse vuelto a Cristo, por haber tantas mentiras allí ocultas, tantas verdades, ocultas, de no hablar del evangelio, de haber hecho negociación, matrimonio con el Estado, de haber blasfemado el nombre de Dios, va a recibir de lo que sembró. Al punto el anticristo va a acabar con esa ramera, con ese sistema mundial religioso, porque recuerda que va a haber una sola creencia. Por eso el tema de la unidad, del ecumenismo. Diga allí en su casa, líbrame Dios del ecumenismo. Ya usted, si le hablan de ecumenismo, usted va a decir, no, ven acá. Eso es una unidad de los que se dicen llamar cristianos. Pero eso no está bien por esto y por esto, porque yo no me puedo unir a una falsa creencia. Yo no me puedo unir donde hay una mala doctrina, una doctrina que no es sana. Sí. Yo debo honrar el nombre de Dios, porque aún allí pierdo la santidad, porque aún allí paso a ser apóstata. Y yo quiero ver a Cristo, como lo dice su palabra, que con santidad es que vamos a ver al Señor. Y el anticristo usó todo esto para sus fines, porque es un mentiroso. 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él hizo. Dios puso en sus corazones eso. En todos estos inicuos, impíos, seguidores del anticristo contra la gran ramera, lo puso en sus corazones para que hicieran esto, para que ejecutaran esto. El ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Todo lo que es contrario a Dios está condenado a fracasar. Diga allí, todo lo que está condenado a Dios está condenado a fracasar. Todo. Si hay un negocio donde allí estén adorando imágenes, donde hay una falsa creencia, donde hagan pacto con Satanás, donde hablen cosas contrarias a Dios, eso va a fracasar, porque todo sin Cristo, el éxito es un fracaso. Sin Cristo el éxito es un fracaso. La ramera terminó aborrecida, desolada, desnuda por los que fueron sus amantes. Ahí entramos en ese mismo versículo 1 que comenzamos este capítulo 17. Y entramos en el capítulo 18, la caída de Babilonia. Después de esto, dice Juan, después de la condenación de la gran ramera, vi otro ángel, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto es un fenómeno, porque se recuerda que ese sexto ángel, cuando derramó esa copa y el imperio del anticristo hubo tinieblas, al llegar este ángel, ese fenómeno es como que usted entre a una habitación oscura y encienda la luz. Así será ese fenómeno en la tierra, cuando descienda ese otro ángel con gran poder y la tierra va a ser alumbrada. Solo esto lo puede hacer el Señor.
y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aleluya. Este ángel clamó a gran voz allí alumbrando la tierra, pregonando que había caído la gran Babilonia. Es un grito de victoria, es un grito de satisfacción y de gozo. Aleluya. Y allí dice que aquí en la tierra una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Hoy día, como leímos en Primera de Juan, capítulo 5, el que domina, el que tiene el dominio sobre las naciones de la tierra, que cayó como un rayo, es Satanás. Esto no escapa de esto hoy día. Hoy día es así, y por eso hay un mundo espiritual donde debemos vivir en santidad, donde tenemos autoridad sobre ellos, donde debemos cubrirnos con la sangre de Cristo y no perder esa santidad para ordenarles que huyan, para no darle cabida para que entren, iglesia de Dios. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado contra ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y Apocalipsis 17:2, que lo leímos hace unos minutos, lo vuelve a confirmar, que han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El Señor lo vuelve a decir acá. Y oyó Juan otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor le dice allí: salid, pueblo, en la gran tribulación, salid de ella, para que no seáis partícipes de su pecado. Pueblo de Dios, salid de ella, salid del pecado, para que el Señor estés acepto delante de Él. No seas partícipe de las cosas que el Señor te dice en su palabra, que no puedes ser participante, porque si no, no heredarás. No podemos errar, porque los fornicarios, adúlteros, hechiceros, los homosexuales, los que se echan con varones, no heredarán, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Nos habla allí el libro de Primera de Corintios. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ese pecado llegó hasta el cielo. Hoy día cualquier pecado llega al cielo, y Dios se acuerda de esas maldades. Versículo 6, dale a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble. Si ella fue contra los santos, si ella martirizó, si ella torturó, si ella derramó sangre, ella va a recibir doble de lo que ella hizo. Babilonia sufrirá ese doble tormento que ella causó. Y Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Dios no puede ser burlado. No nos podemos engañar. Lo que siembra el hombre, eso segará. Si siembra pecado, ¿qué va a cosechar? Juicio. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y los que conocen la palabra, de las iniquidades. Ya el conocer la palabra no es pecado, es iniquidad, y es peor ante Dios, porque ya se conoce de la palabra. Debemos vivir una vida donde Dios nos acepte, donde nuestras oraciones lleguen con olor grato, de que estas vestiduras Él las vea, las encuentre sin mancha. Versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha habido tormento y llanto. Y no soy viuda y no veré llanto. Y no es así. Ese imperio puede disfrutar ahorita. Ese imperio estará en la tribulación y dirá: todo era una mentira. Mira cómo tengo riqueza, mira todo lo que he tenido, apoyo al anticristo. Tenemos paz, tenemos mercadería, tenemos ganancia, podemos aquí disfrutar de placeres, pero se le va a dar de tormento y llanto. Va a recibir de lo que cosechó, va a recibir de lo que sembró, va a cosechar, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. A Él toda gloria y honra. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas. En un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto, hambre. Será comada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga.
El pecado tiene su deleite, pero eso es temporal. Iglesia de Dios, no te ligues con las cosas del mundo, con el pecado, porque eso es temporal. Luego trae desdicha, desolación y destrucción. Aléjate del pecado lo más posible de tu vida. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella apoyaron en idolatría a esa Babilonia y se rebelaron contra Dios. Y con ella han vivido en esos deleites. Llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio, porque será tremendo, parándose lejos por el temor de su tormento. Ellos se pararán desde lejos, los reyes de la tierra, y verán cómo ese imperio será destruido, ese sistema religioso. Y ellos van a decir: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil. Mira todo lo que, las ganancias, las riquezas, las ventas, las compras, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombre. Hasta vidas estarán en ese mercado. Hasta aquí nos rindió este tiempo. Damos gloria a Dios por esta hermosa enseñanza. Llévela en su corazón, en su mente, con todo el entendimiento, y ministrela. Ministrela primero en su vida. Ministrela allí en sabiduría para saber ganar a otros y vivir de verdad con el espíritu y la mente allá arriba en la ciudadanía del reino. Les cubrimos con la sangre de Cristo. Que Dios les bendiga.